Buenas tardes. Los Jueves Culturales le dan su bienvenida. En esta oportunidad tenemos como invitado a un profesor amigo. ¿Qué son las pseudociencias y cómo protegernos? Víctor Andrés García Belaúnde es un reconocido profesor nuestro de la San Ignacio y también es un divulgador científico. Él tiene varias carreras, voy a solamente mencionar que es psicólogo de profesión, su tesis recibió un premio, el premio cum laude, es decir, hizo una obra digna de editarse. Tiene un libro que se llama La genética de Dios, tiene otro libro en prensa que me acaba de contar que no sale todavía por lo que estamos viviendo, esta especie de lentitud, ¿no? Todavía entramos a la normalidad. Pero él nos tiene este tema de la ciencia, también tiene un canal de divulgación científica, La Manzana Escéptica, y una infinidad de artículos y de presencias. Ha recibido un premio como divulgador científico, y entonces es para nosotros verdaderamente un gusto poderlo escuchar y poder aprender. Y entonces, sin mayor preámbulo, quedan ustedes con él. Él es un profesor joven, como lo van a ver, y que tiene muchos conocimientos, no solamente porque es psicólogo de profesión, filósofo y especializado en ética. Entonces, como verán ustedes, el espectro de formación es muy, muy grande y además se dedica a esos temas científicos desde muy joven. Entonces, quedamos con él. Adelante, Víctor Andrés, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación de los Jueves Culturales de nuestra universidad. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Ya nos conocemos hace varios años. Hemos trabajado juntos ahí en la San Ignacio de Loyola y también he colaborado ya varias veces con estos Jueves Culturales, que es una promoción de la ciencia y de la cultura en general, que me parece bastante valioso, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a revisar hoy día es el tema de las pseudociencias, ¿no? Yo me voy a centrar básicamente en qué son las pseudociencias. Esto es gracias a un equipo de investigación que formé con Freddy Jaimes y Fabrizio López, dos psicólogos también, para poder construir un instrumento para poder medir el pensamiento pseudocientífico en nuestro país, ¿no? Entonces voy a dar un poco los alcances de lo que hemos investigado y finalmente también voy a dar unos consejos de cómo protegernos de estas mentiras científicas, ¿no? Entonces, no sé si puedo compartir. Si puede, a ver. Ya. Sí se ve ahora, ¿no? Ya, entonces tenemos el tema que son las pseudociencias y cómo protegernos. Es el tema de esta clase. Después, bueno, antes de comenzar, quería comentarles, no sé si han oído hablar sobre los supuestos problemas que causa la red 5G, ¿no? Incendiaron una de las supuestas antenas de 5G y dejaron sin internet a toda una comunidad hace unos días. No sé si se acuerdan de la noticia. Y resulta que la antena no era de 5G, ni siquiera, ¿no? No existen actualmente antenas de 5G en ninguna parte del mundo. Lo que hay son redes 5G que aún están en evolución. En Estados Unidos aún no alcanzan la tecnología 5G. En muchas partes hay 5G-E, o sea, 5G Evolution. Por ejemplo, AT&T ofrece esa posibilidad, pero todavía no se ha implementado por completo esa tecnología y en el Perú estamos muy lejos de poder implementarla. Básicamente, la ignorancia científica de las personas hizo que quemaran esas antenas, ¿no? Claro, ustedes dirán, es una comunidad alejada, ellos no tienen la culpa, no están informados, pero sucede en Lima, en los mejores barrios o supuestamente entre la gente más educada. Hay este rechazo a las antenas en general porque piensan que producen cáncer, piensan que genera un tipo de radiación que puede ser dañina para la salud.
Y lo que sucede es que, claro, si uno revisa los tipos de ondas, encuentra que hay ondas ionizantes y no ionizantes, y las ondas, digamos, electromagnéticas que pueden causar algún tipo de daño son las que tienen suficiente energía o vibran, digamos, de manera muy cercana al ancho de una molécula o de un átomo, ¿no? Por ejemplo, los rayos gamma, la luz ultravioleta también es en el límite de las ondas ionizantes. O sea, si uno sale y toma sol, puede dañar la piel y se puede generar cáncer. El cáncer se da porque se rompen los enlaces del ADN por esta onda que es ionizante. Pero las ondas de radio son las menos dañinas que hay. No se ha reportado pues ningún efecto hasta ahora, y ya venimos utilizando esas ondas hace décadas que están en todas partes, están en todos los sistemas de comunicación y no se ha reportado ningún daño. Es parte de un bulo pseudocientífico el que vamos a ver más adelante. Claro, y quien está atrás de todas estas ondas 5G es Bill Gates, ¿no? Bueno, si uno cree en el nuevo orden mundial, que es también una pseudociencia, quien sería la encargada o la jefa de este nuevo orden mundial sería la reina de Inglaterra. Bill Gates sería uno de sus pupilos y supuestamente este virus fue creado en un laboratorio y para que la gente se enferme, se desespere y de ahí pida la vacuna desesperadamente, y la vacuna viene con un microchip para controlarnos, ¿no? Esta es una de las versiones que hay en línea, en las redes, y es importante pues revisar un poco estas afirmaciones y ver qué tanta evidencia tienen atrás, y resulta que no tienen pues ninguna, ¿no? Entonces vamos a ver acá temas como filosofía, ciencia y pseudociencia. Vamos a distinguir entre esas tres. Vamos a hablar brevemente de pensamiento sesgado y pensamiento mágico, y nos vamos a centrar básicamente en el mal entendimiento de la ciencia, en lo que yo llamo pensamiento cacocientífico, ¿ya? Entonces hay que diferenciar entre filosofía, ciencia y pseudociencia, ¿no? Son tres cosas distintas, no hay que confundirlas. La filosofía, bueno, viene del griego, ¿no? De philos, sofía, ¿no? Que significa amor a la sabiduría. Pero se utiliza o se entiende que es el estudio sobre cuestiones generales y fundamentales de la existencia, sobre el conocimiento, los valores, la razón, la mente, el lenguaje. Y el método filosófico es un método basado en la razón, en la lógica, ¿no? En las leyes de la lógica. Hay leyes que se deben cumplir para escribir un tratado filosófico. Por ejemplo, ahí tenemos el principio de contradicción, ¿no? Si al principio del tratado A es igual a B y al final del tratado B o A es distinto de B, entonces hay una incompatibilidad, ¿no? Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, porque se violaría el principio de contradicción. Entonces, la filosofía tiene esa vena, ¿no? Esa tendencia, ¿no? De intentar argumentar racionalmente para llegar a conclusiones que sean válidas. Y con eso busca alcanzar la verdad. Pero la filosofía lo que no tiene es laboratorio. O sea, los filósofos normalmente no prueban sus afirmaciones de manera empírica, ¿ya? Eso ya lo va a hacer la ciencia. La ciencia lo que hace es, bueno, la filosofía comenzó pues hace 2500 años, ¿no? Con Tales de Mileto, los primeros filósofos. Es una herencia que tenemos de Grecia, básicamente, y es una manera de pensar que se expande en el mundo luego de esos primeros pasos, ¿no? Pero hace 500 años comenzaría a haber un cambio muy importante cuando se postula por primera vez, de manera completa, ya, ¿no? Unos dicen que fue Bacon, otros Galileo Galilei, ¿no? Hay una disputa sobre quién es el padre del método científico, ¿no? Pero más o menos por esa época, por 1500, 1600, pues comienza el método científico, ¿no? Y el método científico adopta todo lo mejor de la filosofía para poder hacer ciencia, ¿no? E incorpora, o sea, adopta los principios filosóficos, como el de la no contradicción, del que hemos hablado, adopta todas las leyes de la lógica en general,
y a eso le incorpora la necesidad de la prueba empírica. Pero la prueba empírica no es una prueba cualquiera, sino que la prueba empírica requiere de una sistematización de la información. No es simplemente, no es simplemente información anecdótica o pruebas anecdóticas que yo recojo de manera sistemática y de ahí hago ciencia, ¿no? Eso se puede hacer en filosofía. En filosofía el anécdota, si es racional, puede ser incorporado. Pero en ciencia no. El anécdota puede ser una fuente importante de inspiración, pero no tiene ningún valor intrínseco si no ha sido validado. Entonces, de lo que se trata es utilizar esa información también de los sentidos, pero recautarla de manera sistemática. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Mediante los instrumentos. O sea, se puede hacer mediante los sentidos directamente, por ejemplo, llenando un cuestionario o determinando una observación de conducta en psicología, pero también se puede hacer con los instrumentos. Como los ojos no son suficientemente, digamos, potentes como para poder ver las galaxias lejanas, bueno, la única galaxia, creo yo, que se puede ver a simple vista es la galaxia de Andrómeda, que antes era considerada una nebulosa, ¿no? Pero las galaxias alejadas o las estrellas que están muy lejos, los sistemas binarios, se pueden ver normalmente con telescopios, ¿no? Entonces el telescopio es una extensión de nuestros sentidos. Y esa data puede ser recolectada de manera sistemática y objetiva mediante la astrofotografía, ¿no? Y de ahí, una vez que se tienen todas, digamos, toda esa luz captada a diferentes frecuencias, se puede determinar los componentes del objeto que está emitiendo esa luz, ¿no? Entonces hay una huella digital en cada una de estas luces que vienen a las estrellas, y una vez que uno descompone esta luz, puede ver qué elementos contiene esa estrella que esté irradiando esa luz. Eso se llama astrofotografía, ¿no? Entonces, la ciencia también tiene instrumentos para ver cosas muy pequeñas que el ojo humano no podría ver, como un microscopio. No solamente cosas muy grandes, sino cosas muy pequeñas, ¿no? Un microscopio óptico, después, si es algo mucho más pequeño, se necesitará un telescopio electrónico, y si es algo ya tan pequeño como el sabor de un quark, al ver que se rompe un protón, hace falta un detector muy sensible, como los detectores del acelerador de partículas en Ginebra, para poder detectar esos mínimos destellos de energía con estos detectores especiales, ¿no? Entonces, la ciencia busca sistematizar la información que viene de los sentidos y de los sentidos extendidos gracias a los instrumentos. Y no solamente recabar esa información de manera anecdótica, eso no sirve de mucho, sino poder catalogarla y clasificarla utilizando las matemáticas para saber cuál es la prominencia, ¿no?, de tal o cual variable, ¿no?, y poder darle un número, y de esa manera comparar y poder replicar. Entonces es un método bastante poderoso, ¿ya? La pseudociencia, por el contrario, es una imitación de ciencia, es una doctrina que ha sido barnizada con ciencia, tiene la apariencia de ciencia, se hace pasar por ciencia, inclusive los pseudocientíficos piensan que hacen ciencia. Pero ante la mirada experta, la pseudociencia pues no cumple con los requisitos mínimos de una ciencia. No parte de una hipótesis, no ha sido corroborada, no está correlacionada, por ejemplo, con las teorías actuales, a veces las contradice. En el caso, por ejemplo, de la máquina de movimiento perpetuo, hay personas que dicen que hay una máquina que puede moverse indefinidamente, ¿no?, que nunca para, o que puede generar energía del vacío. Nosotros tenemos nuestro propio inventor de una máquina de energía gratis que extrae energía del vacío cuántico, ¿no?, que es el doctor Córdoba, y plantea que esta va a ser la solución para la energía mundial, ¿no? Lamentablemente, estas máquinas de movimiento perpetuo violan las leyes de la termodinámica. Por ejemplo, uno no puede tener un sistema que sea 100% eficiente. Siempre habrá una pérdida de energía. El sistema siempre tiende a la entropía. Por lo tanto,
el péndulo no se va a poder mover por siempre. La fricción va a hacer que el péndulo pare. Igual, no importa qué tan eficiente sea la máquina, nunca, jamás, por principio, va a poder llegar a un 100% de eficiencia. Y si te dicen que la máquina es 100% eficiente, entonces están violando una de las leyes de la termodinámica y por lo tanto sabes ya que esa máquina no es cierto, es un fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad de que fallen las leyes de la termodinámica que fundamentan todas las revoluciones industriales? O sea, el mundo no sería el mismo. No podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, esas clases virtuales. Nada podría ser posible prácticamente desde el cepillo que usas en la mañana hasta los zapatos que te pones, toda esa tecnología para hacer cada una de esas pequeñas cosas que usamos todos los días es gracias a las revoluciones científicas que han habido desde la primera revolución industrial. Ahora estamos ya entrando a la cuarta revolución industrial, ¿no? Y en todas ellas se aceptan las leyes de la termodinámica, ¿no? Entonces, claro, a la hora que aparece de repente por ahí una persona nueva, ¿no? Por ahí que aislado de la comunidad científica y propone, pues, un invento que viola un principio bien entendido de la ciencia, entonces lo más probable es que sea un fraude, ¿no? Claro, hay siempre la ligera posibilidad de que nos hayamos equivocado y que los principios no sean del todo ciertos, y puede ser que estemos ante una revolución científica, pero esa probabilidad es muy baja a comparación de la probabilidad más alta, que simplemente es un fraude, ¿no? Entonces, los promotores de las pseudociencias a menudo adoptan el vocabulario de ciencia. Eso es muy peligroso. Se llenan de todas esas palabras ¿no? Científicas, ¿no? Describen conjeturas como hipótesis, ¿no? Confunden teorías con leyes, ¿no? Proporcionando evidencia, entre comillas, de observación y testimonios de expertos, ¿no? Esa evidencia es una acumulación de evidencia anecdótica seleccionada a dedo, y los testimonios de expertos, en realidad, muchos de ellos no son expertos, y aún así fueran expertos, no están aplicando adecuadamente el método científico, porque también hay bastantes pseudocientíficos que tienen las acreditaciones, pero que sin embargo no siguen el método científico, ¿no? Entonces uno puede revisar y normalmente están ganando algo, es una manera de negocio, etcétera, ¿no? Y también no hay mucha matemática atrás. A veces hay pseudociencias con matemática, como la numerología, pero es una matemática vacua, ¿no? Que no sirve para de verdad generar ningún tipo de predicción, ¿no? En pseudociencia no existe un intento honesto de seguir el método científico. Ese es importante, ¿no? Proporcionar predicciones falsificables y desarrollar experimentos a doble ciego. Una predicción falsificable no es una predicción falsa, ¿no? Sino es una predicción que puede ser comprobada como falsa o como verdadera, ¿no? Si no puede seguir ese método, entonces no es falsable. Si yo les digo que existen los unicornios, por ejemplo, y que yo tengo un unicornio en mi casa, inclusive, ¿no? Ustedes me dirán, ya, perfecto, muéstrame el unicornio, ¿dónde está? ¿No? Yo en ese caso tendría la carga de la prueba, porque soy el que creo en algo extraordinario, y tendría que explicar por qué existe el unicornio y dar pruebas de su existencia, ¿no? Pero sí, a la hora que uno me pregunte y dice, bueno, en realidad el unicornio es invisible, no hay manera de detectarlo, no deja ninguna huella. Entonces el unicornio se convierte en una idea infalsable, ¿no? Entonces hay ideas infalsables como la de los espíritus, como la de los ángeles, como la de Dios, como la de los duendes, ¿no? Todas esas cosas que están en el imaginario popular que no pueden ser sometidas a la verificación científica, ¿no? No toda creencia supersticiosa es pseudociencia. Las únicas creencias supersticiosas que son pseudociencias son las que se barnizan con ciencia, ¿no? Entonces ahí tienen al chamán de los pueblos, al chamán o al brujo, que se conecta con el más allá y cura y tiene algún tipo de medicina ancestral que aplica y que no es pseudocientífico, o sea, no está diciendo que hace ciencia, ¿no? Tienen a los curas también. Los curas no son pseudocientíficos, o sea, no dicen que hacen ciencia, ¿no? La Iglesia Católica hace tiempo que
aceptó la teoría de la evolución y aceptó que el universo se originó en un Big Bang, ¿no? Y antes del Big Bang, bueno, ahí hay la discusión, tal vez hubo un Dios ahí que dio un impulso, pero bueno, muchas cosas se pueden decir, ¿no? Uno puede especular sobre lo que hay antes del Big Bang, uno puede especular sobre lo que hay dentro de un agujero negro porque nadie sabe qué podría haber en un agujero negro. Pero hay cosas que sí se saben con seguridad o con cierta confianza que no deberían ser trastocadas, ¿no? Entonces sí hay un lado, digamos, religioso que comulga con la ciencia, pero hay un lado religioso que no comulga con la ciencia, y es en el caso, por ejemplo, de muchos grupos evangelistas que son creacionistas, o sea, que creen en la literalidad de la Biblia, ¿no? No es como el catolicismo, que tiene una exégesis, ¿no? Sino que creen en la literalidad. Y si crees en la literalidad de la Biblia, no puedes creer en la evolución, porque Dios creó al hombre y a la mujer en un día, otro día crea a todos los animales, claro. Entonces, a la hora que tú ves cómo evolucionaron los animales durante miles de millones de años, no puedes entender que el universo, o que se hayan creado en un solo día, en 24 horas, ¿no? El universo tiene miles de millones de años, tiene casi 14.000 millones de años, ¿no? Pero si tú haces el cálculo literal de la Biblia, del Génesis, el universo tendría ya unos 10.000 años nada más, ¿no? Entonces, si es que llegas a ser, por ejemplo, literalista de la Biblia y eres creacionista, entonces eso ya no comulga con la ciencia y si la quieres barnizar de ciencia, como hace el evangelista Ken Ham, por ejemplo, que dice que tiene evidencias científicas de la literalidad del Génesis, entonces ahí estás ante una pseudociencia, ¿no? Es importante, no hay que acusar a cualquier persona de pseudocientífico. El pseudocientífico tiene que estar barnizado de ciencia sin serlo. Si no se barniza de ciencia y está promulgando cualquier otra doctrina filosófica, religiosa, no debería ser acusado de pseudocientífico, y ahí no tendría por qué haber incompatibilidad, ¿ya? Entonces, acá tienen, por ejemplo, la diferencia en métodos entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? La ciencia busca siempre nueva evidencia, siempre está buscando nueva evidencia para actualizarse, ¿no? Tiene una revisión por pares rigurosa y estricta. Lo primero que hace un científico a la hora de ocurrir, a alguien se le ocurre una hipótesis, y lo primero que hace es buscar a las mejores personas que pueda para que revisen su texto, para que revisen su teoría y recibir las críticas, ¿no? Después hay, digamos, toma en cuenta todos los descubrimientos, no los seleccionados a dedo, sino toma en cuenta todo lo que se ha dicho hasta el momento para poder construir esa nueva teoría, lo que se llama el marco teórico, lo que muchos de ustedes harán seguramente o han hecho en su tesis, ¿no? Que es, ya, perfecto, quiero yo innovar en el terreno de la sexualidad, ¿no? Entonces, para eso tengo que empaparme de todo lo que se ha estudiado en temas de sexualidad hasta la fecha para poder proponer algo nuevo, ¿no? Sería absurdo intentar proponer algo nuevo que salga de la nada y que ignore al mismo tiempo todo lo que se ha avanzado hasta el momento, ¿no? Y después las ciencias invitan el criticismo, o sea, lo motivan, lo promulgan. O sea, no hay nada más enriquecedor para un científico honesto e investigador que recibir buenas críticas, ¿no? De nada sirve, digamos, decir lo que está bien a veces, ¿no? Simplemente criticar lo que está mal para poder corregirse, ¿no? Hay una constante revisión de la literatura y siempre está la posibilidad de corregirse, ¿no? El científico no le debería temer al error. El error siempre va a aparecer, pero el pseudocientífico lo que hace es persiste en el error. O sea, él no solamente no acepta el error, sino que persiste en el error. Y ese es el gran problema, ¿no? Los resultados en la ciencia son verificables mediante la data que se acumula sistemáticamente, mediante las matemáticas, mediante la replicabilidad. El ámbito de uso es restringido, por ejemplo, y, digamos, imagínense que aparece una panacea para curar todos los cánceres. Ya con eso ya huele mal, ya. Las panaceas suelen ser pseudociencias, porque los mecanismos por los que funciona cada enfermedad son muy distintos. Inclusive en cáncer
hay tantos tipos de cáncer. Solamente algo como la leucemia, ¿no? Tiene varios tipos. Y así, cada cáncer tiene varios subtipos y requieren de tratamientos distintos. La quimioterapia es un cóctel de drogas que varían de acuerdo digamos, al estadio del cáncer y al tipo de cáncer. Entonces, la panacea, si aparecen esas panaceas, es casi seguro pseudociencia. Y de ahí, por último, hay una medición, digamos, exacta o precisa de todo este procedimiento. En cambio, las pseudociencias tienen ideas fijas, ¿no? Tienen una idea fija y a partir de él tienen, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el universo está conectado, ¿no? Que todo sucede por algo, ¿no? De que hay una conciencia universal que lo gobierna todo, ¿no? Esta idea del misticismo cuántico, ¿no? Es una idea fija, ¿no? Y seleccionan la información para poder confirmar esa teoría. Las pseudociencias no buscan revisiones de pares. Los pseudocientíficos no están aliados con otros de la misma talla. En muchos casos son gente inexperta, pero no están rodeados de pares. Entonces van a ver a un psicólogo, a un biólogo, y son ellos solos, y los que los siguen son gente que no es experta en el tema. Entonces el pseudocientífico se aísla de la comunidad científica, busca su validación, pero únicamente acepta a los que ya han aceptado su propuesta y reniega y se separa, pero por eso que normalmente los científicos se rodean de público inexperto, que no pueda o que no tenga la capacidad para cuestionar esas teorías. El caso del misticismo cuántico, ¿no? Tenemos en el Perú nuestro sanador cuántico, Mario Zavala, que no sabe ni siquiera qué es un cuanto de energía, no sabe lo que es mecánica cuántica, me acuerdo que lo introducí en un momento. Es el sanador cuántico, o sea, sana cuánticamente y no conoce teoría cuántica. Entonces, y claro, y a la gente que sana tampoco sabe nada de la mecánica cuántica, entonces se barniza de esos elementos, los trastoca, los pervierte y dice que está sanando cuánticamente cuando ni siquiera sabe lo que es, ni que lo practica, ni que lo recibe, ¿no? Selecciona los descubrimientos que le convienen, o sea, hace lo que se llama data mining, agarra y googlea en internet y solamente saca los estudios que le convienen para validar su teoría. Por más de que sean de baja calidad, por más de que sean con muestras pequeñas, por más de que no sean a doble ciego, por más de que no sean estudios, que sean evidencia anecdótica, hay una selección de todo lo que hay un sesgo cognitivo para seleccionar únicamente lo que valida su postura. O sea, y cualquier criticismo es una conspiración, ¿no? Entonces, si uno critica a un pseudocientífico, automáticamente te sacan la carta de conspiración. Dice, tú me estás criticando porque eres parte, ¿no? de los que no quieren aceptar la verdad, ¿no? Sale un video en Lima, por ejemplo, siempre hay videos de un ovni. Alguien filma con su celular y hay un punto en el cielo que se mueve y ya dicen que es un ovni. Sí, bueno, es un ovni en sentido estricto, es un objeto volador no identificado. Pero no, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ¿de dónde pasamos? De un punto en el cielo que no sabemos qué cosa es, a un platillo volador que viene de otro planeta, ¿no? Entonces, no se puede extrapolar de un misterio a una afirmación de existencia de algo que es improbable y extraordinario y que requiere de evidencia extraordinaria para ser probado, ¿no? Entonces, uno critica a las pseudociencias y automáticamente dices, claro, lo que pasa es que tú estás sesgado, tú no tienes la mente abierta, tienes que aceptar esas nuevas teorías, tienes que aceptar que puede fallar la ciencia anterior. Claro, uno diría, hay que mantener la mente abierta, todo científico tiene que mantener la mente abierta, pero no tan abierta como para que se caiga el cerebro, ¿no? Eso ya decía Michael Shermer. No se repiten los resultados son manipulados y existen, y no hay replicabilidad. O sea, los pseudocientíficos crean esas pseudociencias porque están interesados en vender una charla, un producto, un libro, no sé, el MMS, por ejemplo, ¿no? Que usan para supuestamente tratar con el coronavirus, ¿no? Que es un desinfectante prácticamente, ¿no? Y está a todo nivel, hasta Trump llegó a pensar, y por eso se burlaron de él, inclusive salió acá en el Perú 21 y todo, ¿no? Cuando él pregunta a uno de sus asistentes de salud si convendría inyectar desinfectante para curarse del coronavirus, ¿no? Entonces, claro, si es que tú piensas
que inyectándote desinfectante a la vena vas a curar el virus es que no sabes nada de cómo funciona un virus. O sea, el virus está adentro de las células. O sea, tendrías que matar las células para matar el virus, ¿no? Y eso es lo que hay tanta ignorancia científica que a todo nivel, y comenzando por los medios. O sea, antes de la pandemia, ¿qué periodistas, o sea, cuántos periodistas del Perú antes de la pandemia conocían la diferencia entre un virus y una bacteria? Uno o dos, no sé, tal vez de los famosos, tal vez ninguno, por ahí que un biólogo, pero no. Entonces, y ahora esos periodistas, con esas falencias científicas, están intentando dar consejos y se confunden, y aparece siempre en los medios de comunicación información falsa con información verdadera, y están completamente confundidos por esas falencias que vamos a ver de qué se tratan después, ¿no? Entonces, lo que hay en las pseudociencias es, aparece una idea y automáticamente se desprende la ley y comienza pues la validación básicamente anecdótica. Este es otro cuadro entre la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Por ejemplo, el método científico, bueno, no voy a ir por partes, pero acá se puede ver cómo pasa de un comienzo, se crea una idea, se hace un experimento, se relaciona con la teoría, se comprueba, ¿no? Es un proceso bastante complejo y sistemático donde se permite cambiar la teoría anterior por una teoría nueva. En algunos casos, ¿no? Se da un cambio esencial de teoría y se genera una revolución, ¿no? En la mayoría de los casos hay una actualización de la teoría o una mejora de la teoría anterior, como en el caso de las teorías de Einstein, ¿no? Einstein no reemplaza a Newton. Mucha gente piensa que como Einstein es cierto, ya ahora Newton es falso. No. Las teorías o las leyes de Newton son igualmente válidas desde que fueron postuladas. Simplemente que Einstein mejora las aproximaciones de esas teorías o de esas leyes a la hora que se habla de velocidades o masas muy grandes en el universo. Entonces, Einstein es una mejora de las teorías, pero no se reemplaza. En cambio, la pseudociencia solamente se genera una idea, se ignora toda la evidencia que la contradice y de ahí se intenta mantener con un público inexperto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está la diferencia entre el método científico, que busca pues hechos, y de esos hechos saca sus conclusiones, y los creacionistas que tienen las conclusiones en el libro, digamos, del Génesis, y de ahí sacan los hechos que necesitan, ¿no? Ese es el método contrario, ¿no? Acá tengo en este libro todo lo que es cierto, y a partir de ahí busco la información que la soporte, ¿no? Cuando el verdadero científico debería buscar primero los hechos y a partir de esos hechos construir la teoría. Entonces, el pensamiento pseudocientífico, porque tenemos lo que es una pseudociencia, ¿no? Y el pensamiento pseudocientífico es una manera de pensar que te predispone para actuar de una manera pseudocientífica, ¿no? Entonces, una persona que posee pensamiento científico cree en una o varias pseudociencias, ¿no? Una pseudociencia es una doctrina que se presenta como legítimamente científica para el público en general, pero que es cuestionada por la comunidad científica de expertos, ¿no? Y ya hemos visto que no incluye necesariamente religión y otras doctrinas supersticiosas. Y también es diferente a lo que es la protociencia, ¿no? Una pseudociencia no puede convertirse nunca en una pseudociencia. De arranque está mal planteada, el método no se sigue y es estéril. O sea, solamente puede servir para engañar y para hacer plata, pero no se va a convertir en ninguna ciencia. Es distinto a una protociencia. A unos llaman a la psicología protociencia. A mí me parece un poco injusto porque ya ha alcanzado varias cosas. Pero protociencia es cuando recién se comienza en una rama de la ciencia. Por ejemplo, la ética es una protociencia. Aún se utiliza más textos filosóficos, pero en el futuro puede ser que la ética se convierta en una ciencia legítima, ¿no? Pero una pseudociencia ya está de arranque mal encaminada. Entonces, en este tipo de pensamiento que te predispone a las pseudociencias, hay tres características importantes, por lo menos tres características que identificamos
con el equipo de investigación al que pertenezco, ¿no? Que es un pensamiento mágico, que el pensamiento mágico es cuando tú ves a un mago y piensas que lo que hace es cierto, o sea, que en realidad ha desaparecido el conejo, o ha aparecido un conejo de la nada. Entonces, si tú crees en la magia, si crees en la magia, si crees en que Harry Potter es real, entonces tienes pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico también, según Piaget, es una etapa de desarrollo. Entonces, contra antes uno se deshaga el pensamiento mágico, mejor va a poder abrazar el pensamiento racional, el pensamiento probabilistíco y poder, digamos, pensar escépticamente, científicamente, ¿no? Entonces hay un componente muy importante de pensamiento mágico en la gente que cree en las pseudociencias. O sea, muchos creen en los milagros, por ejemplo, ¿no? Que es una violación de las leyes de la naturaleza. Después está el pensamiento sesgado, del que hemos hablado. O sea, uno tiende a seleccionar únicamente lo que valida su forma de pensar y se mantiene inmune o cerrado de mente ante cualquier cosa que contradiga lo que ya piensa. El pensamiento sesgado está en todos, inclusive en los científicos. Por eso que es importante utilizar la revisión por pares de otras personas que no estén interesados en tu proyecto y que puedan criticarte abiertamente desde su punto experto, ¿ya? Entonces el pensamiento sesgado también se puede controlar en la ciencia mediante la replicabilidad, pero como las pseudociencias no tienen replicabilidad, el pensamiento sesgado hace de las suyas. Y el último pensamiento que vamos a hablar a profundidad es el pensamiento caco-científico, ¿ya? Eso no incluye el pensamiento extracientífico. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito, ¿no? Tenemos acá el pensamiento extracientífico. Acá podemos incluir a las religiones que no son pseudocientíficas. Por ejemplo, yo diría que la mayoría del catolicismo no es pseudocientífico, simplemente que es un tipo de pensamiento no científico, pero tampoco es pseudocientífico. Y tenemos también el pensamiento pseudocientífico que está en la confluencia de estos tres, ¿no? El pensamiento mágico, el pensamiento sesgado y el mal entendimiento de la ciencia o el pensamiento caco-científico, ¿no? Y eso se debe a la analfabetización científica, ¿no? Entonces, el alfabetismo científico es algo que se ha estudiado ya desde hace varias décadas, ¿no? Comenzó pues en los años 50 y ha sido estudiado sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Ahora estamos preocupados por la alfabetización en general, ¿no? Pero no nos preocupamos por la alfabetización científica, que es los conocimientos mínimos que una persona debe saber para entender de ciencia, ¿no? Si no sabes cómo funciona el ADN, si no sabes lo que es un virus, una bacteria, si no sabes, digamos, la diferencia entre un átomo y una molécula, entonces ahí hay falencias en el pensamiento científico, ¿no? Eso lo vamos a... Entonces, en conclusión, el analfabeto científico tiene estos problemas, ¿no? Entonces, una persona supuestamente que ya está alfabetizada científicamente, no solamente tiene el conocimiento, sino tiene la herramienta escéptica para poder diferenciar entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Comprende la naturaleza del conocimiento científico, ¿no? Aplica con precisión los conceptos principales, las leyes, las teorías, y cómo interactúan esas teorías con la realidad. Utiliza procesos de ciencia para resolver problemas, tomar decisiones y fomentar su propia comprensión del universo, ¿no? Interactúa con diversos aspectos de la realidad acorde a los valores científicos, ¿no? Comprende y aprecia las empresas conjuntas de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y además cómo estos aspectos contribuyen a la sociedad. No es solamente que está haciendo matemáticas en su mente o trabajando en su laboratorio, sino que ve el vínculo entre la ciencia y la tecnología y cómo este buen manejo puede mejorar la sociedad. Porque también la tecnología, en malas manos, o sea, científicos que no sean humanistas, pueden utilizar esta tecnología para la destrucción de la sociedad. En China no han destruido por completamente, o sea, China no ha destruido a su propia sociedad, pero sí ha restringido sus libertades. O sea, China no es un país que tenga una tradición democrática, digamos, ¿no?
Pero sin embargo, los chinos tienen casi la mitad de los graduados en China son ingenieros de algún tipo de las ingenierías. Imagínense, creo que es 46, 47% de los graduados en China son ingenieros. En cambio, en Estados Unidos es 5%. Y en tan solo 2 décadas, ¿no? China ha podido superar en muchos aspectos tecnológicos a Estados Unidos, regresando a la Luna, poniendo un rover en la Luna y creciendo la primera planta en la Luna. El primer ser vivo en crecer, o la primera planta en crecer en otro mundo, ¿no? Entonces, tarde o temprano, espero que los chinos abracen también la democracia, ¿no? Y también una persona alfabetada o con alfabetización científica también debería poder resolver problemas técnicos del día a día, ¿no? Reparar un artefacto, hasta clavar un clavo, ¿no? Uno puede googlear, ver videos en YouTube, informarse, y si tienes, digamos, cierta formación, una manera de pensar científica y escéptica, puedes filtrar la información falsa, adquirir la información verdadera, la información que ha sido validada, y utilizarla para hacer mejoras en tu casa. Tal vez no hace falta llamar al grafitero o llamar a alguien para que te repare un artefacto o resolver un problema de software en la computadora. Entonces puedes hacerlo de esa manera si es que tienes una buena malla escéptica y entiendes el método científico. Entonces, más importante es el método que el conocimiento. El conocimiento se puede adquirir. Uno puede actualizarse en los conocimientos científicos, pero el método, sin el método, esos conocimientos no tienen ninguna garantía de ser ciertos, te puedes confundir y puedes adquirir conocimientos que no sean verdaderos y tampoco tendrías cómo corregirlos, ¿no? Entonces, el pensamiento cacocientífico, que es una parte del pensamiento pseudocientífico, es un tipo de pensamiento sobre la realidad de uso popular o recurrente en grupos no especializados basados en conocimiento científico que han sido tergiversado o mal comprendido, hasta convertirse en uno o varios mitos contemporáneos, las leyes urbanas, por ejemplo, ¿no? Un mito cacocientífico es una propuesta sobre la ciencia que comúnmente se confunde con ciencia legítima y que tiende a viralizarse en las comunidades con analfabetismo científico. O sea, hay un link acá directo. Una persona que ya es analfabeta científicamente está más propensa a adquirir un pensamiento pseudocientífico. Y si a eso le añades un pensamiento sesgado y un pensamiento mágico, tienes la triada necesaria para ser víctima del contagio de este virus pseudocientífico. Es un virus mental, digamos, ¿no? Que te inhibe el pensamiento científico y te llenas la mente con teorías de conspiración y pseudociencias que son falsas o no han sido comprobadas como verdaderas, ¿no? Entonces hay un gran problema acá social, y esto lo vemos en tiempos de pandemia, ¿no? La gente no sabe cómo protegerse, no sabe en quién creer, y los propios médicos se contradicen entre sí. Entonces hay que educar al ciudadano para que esté empoderado y pueda él mismo filtrar esa información, ¿no? El problema es que los descubrimientos científicos a menudo se presentan de manera inexacta y engañosa en los medios, ¿no? En el cine, en la televisión, y en lugar de informar objetivamente sobre los resultados, los experimentos, digamos, son falseados y se generan mitos, ¿no? Uno de los mitos puede ser que los murciélagos son ciegos, ¿no? Después está, no sé, el mito de la partícula de Dios, ¿no? La partícula de Dios prueba la existencia de la divinidad. No, pues esto viene de la expresión the goddamn particle, ¿no? El bosón de Higgs no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Pero le llaman la partícula de Dios, y eso por los medios. Después, el mito del 10% del cerebro, eso no sé si lo conocen, ¿no? ¿Solo utilizamos el 10% del cerebro? No. Hasta todas las personas, ¿no? Desde los más inteligentes a los menos aptos, usan el 100% del cerebro. De lo que se trata es de la arquitectura y el entramado cerebral. No, eso es un mito que aparece en la película Lucy, no sé si se dieron cuenta, el mito del 10% del cerebro. Después, las ondas del microondas calientan de adentro hacia afuera. Es al revés, calientan de afuera hacia adentro.
Las antenas de radio causan cáncer. Eso también es falso. La muralla china es la única estructura que se ve desde la Luna. De la Luna no se ve ninguna estructura. La Tierra está bastante lejos. ¿Ya? La teoría del Big Bang prueba la existencia de un creador. No se sabe qué hay antes del Big Bang, ¿no? Nadie lo puede saber. Y si alguien piensa que hay algo antes del Big Bang, sería una idea extracientífica, no científica, porque hasta ahora científicamente no se puede saber hasta el momento, ¿no? En el lanzamiento cuántico indica una conciencia universal, ¿no? Eso tampoco es cierto, ¿no? Una cosa es una conciencia que emerge de un cerebro funcional o tal vez de una máquina, y otra cosa es el enlazamiento o entrelazamiento de dos partículas que no tienen conciencia. Entonces, esos son el pensamiento pseudocientífico se llena pues de mitos, ¿no? Científicos. Por ejemplo, vamos a leer unos rápidos, porque creo que el tiempo se está acabando. Por ejemplo, me disparan y me voy para atrás, ¿no? En las películas siempre la gente se va para atrás. Eso por favor no lo hagan. La gente no se va para atrás cuando se le dispara. O el hombre desciende del mono. Eso tampoco es cierto. Descendemos de un primate. No podemos descender del mono porque vivimos ambos al mismo tiempo. Los carros explotan cuando chocan. Las estelas de aviones son contaminantes potentes. La dieta alcalina nos protege contra el COVID, ¿no? Chibolina haciendo gárgaras de sal. Qué irresponsable, ¿no? No nos protege sobre el COVID. La luna nos afecta porque estamos hechos en 70% agua. Eso es falso. No existe marea dentro del cuerpo. La única extensión que es afectada por la marea son extensiones muy, muy largas. Y hay toda una explicación atrás, ¿no? Entonces se crean, pues, pseudociencias en todas las disciplinas. Hay la pseudofísica, la pseudobiología, la pseudomedicina, la pseudopsicología, como el psicoanálisis, por ejemplo, que es terrible. La pseudoastronomía, como la astrología, la numerología. La pseudoarqueología, ¿no? La teoría de los alienígenas ancestrales, por ejemplo. La pseudogeografía, el creer que la Tierra es plana. La pseudozoología, o criptozoología, el creer que existen los chupacabras y las sirenas. Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Entonces yo quería acabar solamente, ya no hay tiempo para más, me parece, con esta imagen. Es una de las primeras y las más utilizadas para validar la existencia del monstruo del lago Ness, ¿no? Supuestamente esa es una foto tomada a contraluz que ya ha sido desmentida hace tiempo, ¿no? Es muy fácil. Si ustedes ven el ancho de la chupina en el agua y el tamaño del supuesto monstruo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que prácticamente el largo del monstruo es del ancho de una de esas chupinas, ¿no? Entonces, claro, las chupinas no pueden ser más anchas que ciertos centímetros, o sea, tal vez 30 centímetros, un poco más, un poco menos, pero nunca vas a tener una chupina de cresta a cresta que sea varios metros de largo. El agua se pliega naturalmente, eso se sabe. Entonces, puedes tú deducir que esto acá, que este objeto es muy pequeño, tiene a unos centímetros nomás de longitud. Es probable que sea un flotador que hayan puesto ahí a contraluz y dicen que es la prueba última del monstruo del lago Ness, ¿no? Entonces, claro, esto es parte de la criptozoología, ¿no? O la pseudozoología. Entonces es importante para protegernos, básicamente, adquirir un pensamiento escéptico, o sea, practicar lo que es el escepticismo científico, no solamente conocimiento científico, y el escepticismo científico incluye el conocer cómo funciona el método, ¿no? Y una vez que tú conoces cómo funciona el método, puedes aplicarlo para desmentir estas pseudociencias, ¿no? Y poder llegar a mejor puerto. Sobre todo ahora, ¿no? Poder elegir sobre cómo protegerte para la salud. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero ahora que puedan preguntarme si tienen alguna duda. Bien, llegamos a la parte de las preguntas. Muchas gracias, Víctor Andrés. Quedamos pues a ver si escriben sus preguntas y tú puedes leerlos por el chat.
hay varias Sí, inquietudes. Sí, por favor. a ver. ¿Qué relación hay entre la ciencia y la posverdad? La posverdad es parte del posmodernismo. El posmodernismo es el cáncer, yo le llamo el cáncer de la filosofía actual. El posmodernismo tiene una serie de características, no hay tiempo para ir al detalle, pero los posmodernos piensan que la ciencia es un método más, que no es necesariamente verdadera, que cada uno tiene su verdad. Eso obviamente viola el principio de contradicción. O existe un dios o varios dioses, pero no todas las posturas pueden ser ciertas por el principio de contradicción, ¿no? Entonces, la posverdad dice que no, ¿no? Que no existen verdades en este mundo, ¿no? Que la verdad es un punto de vista. Después, considera que los nacidos del 2000 en adelante sean, en comparación con anteriores generaciones, sean... Analfabetos. Sí. Bueno, el tema de analfabetismo tiene que ver con el conocimiento de la ciencia, ¿no? Entonces, uno puede ser analfabeto científico una vez que comienza el método científico. Antes, si no se conocía, sería injusto llamarlos analfabetos, ¿no? No tienen la culpa del analfabetismo, ¿no? No podemos, mucha gente me dice, oye, pero es injusto llamar a estas personas analfabetos científicos porque tienen sus propios métodos. Claro, pero si no saben de ciencia, pues son analfabetos científicos y no hay que poder barnizar esta idea, ¿no? A ver, recomiendo mucho para todos el tipo de temas del canal El Robot de Platón. Sí, el robot Aldo Bartra fue entrevistado de mi programa también. Es un gran divulgador, es peruano, actualmente ha regresado a Nueva Zelanda. Él también está, digamos, en una batalla constante contra las pseudociencias, ¿no? Después hay otra pregunta. ¿La filosofía es una ciencia? No. Justo al principio de la charla expliqué que la filosofía se parece en algunas cosas a la ciencia, por ejemplo, en los principios de la lógica, pero la ciencia incorpora la necesidad de la prueba empírica y de la sistematización. A ver, ¿qué recomendaciones das para dejar de ser analfabetos científicos? Habría que estudiar el método. Hay que estudiar el método, no solamente el contenido, sino el método científico y estudiar un poco de historia de la ciencia. Es importante que los profesores en los colegios expliquen cómo la ciencia ha ido avanzando, se ha equivocado en muchas cosas, se ha ido corrigiendo. Es un poquito como la democracia, como diría Carl Sagan, ¿no? O sea, es un método, digamos, que no es perfecto, pero es el mejor que tenemos hasta la fecha. O sea, no hay ningún método que se le compare para producir tecnología. Si hubiera un método similar, si hubiera un mejor método que el método científico, yo me cambio de equipo en un minuto, no tengo ningún problema. Pero hasta ahora no veo que existe siquiera un segundo método que sea igual de bueno para producir tecnología. Después plantean, entonces, la manera de vencer el analfabetismo científico es educar escepticismo científico, no solamente ciencia, no solamente contenido científico. Y la crisis del mundo actual y del Perú es que los profesores en sí mismos no son escépticos, sino que imparten contenido científico. El contenido puede ser obsoleto en el futuro. El contenido no es tan importante, lo que importa es el método. El método te permite actualizarse y te permite estar a la vanguardia de la ciencia, ¿no? La matemática es ciencia. La matemática se le conoce como ciencia formal, pero en muchos casos también puede ser clasificada como una herramienta esencial de la ciencia. Pero la matemática no es empírica, pues. O sea, uno es, como diría Kant, a priori, ¿no? Uno puede elaborar modelos matemáticos, pero que no necesariamente puedan producir teorías científicas. Uno puede elaborar matemáticamente cualquier cosa, pero se convierte en ciencia cuando puedes validarlo empíricamente. O sea, la matemática es
más que una ciencia, aunque se puede clasificar como ciencia también, pero más que una ciencia yo lo veo como una herramienta fundamental de toda ciencia. Si la ciencia no tiene matemáticas, no es ciencia. Entonces, eso ya lo plantea Galileo desde el inicio, ¿no? Por eso que el psicoanálisis no es ciencia, entre otras cosas, ¿no? Claro, no todo lo que tenga matemáticas es ciencia. La numerología tiene matemáticas, pero no es ciencia. Pero si no la tiene, de arranque ya lo descartas. Es correcto afirmar que algo que hoy consideramos equívoco al día de mañana puede ser aceptado y convertido en una ley más. Sí, el proceso es bastante, es largo y riguroso, pero sí hay muchas leyes que podrían ser corregidas. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, conforme se validan estas leyes, se vuelven cada vez más robustas. Por ejemplo, ¿no? La ley de la termodinámica, ¿no? La ley de la entropía. Tiene ya décadas, ¿no? Las leyes de la termodinámica. El agua hierve a 100 grados, por ejemplo, ¿no? Esto se prueba pues, en todos los colegios, en todas partes, ¿no? Y todo el mundo hace experimentos y hasta ahora se cumple. Claro, de manera estricta el agua no siempre hierve a 100 grados, porque si tú hierves el agua en Puno, va a hervir a menos grados, a un poco menos de 100. Contra más alto estés, hay menos presión atmosférica y el agua hierve un poco menos, pero haces las correcciones y ya. Entonces hay leyes que son aproximaciones, pero si quieres corregirlas puedes hacerlo. Y si en un momento no funciona, se genera una crisis en la ciencia y se busca plantear una mejora. Entonces, no importa qué tan sólida sea una teoría, lo que importa de la ciencia es que tienes el mecanismo para poder corregirla o descartarla por completo, ¿no? Entonces, por eso que es importante el método. Un conocimiento pseudocientífico puede convertirse en uno científico difícilmente, ¿no? Yo no veo cómo el psicoanálisis vaya a convertirse en ciencia, ¿no? O sea, salvo que alguien se puede inspirar en el psicoanálisis de repente y comenzar a tener definiciones operacionales. Por ejemplo, el complejo de Edipo. ¿Algún psicoanalista se ha preocupado por, digamos, definir operacionalmente lo que es el complejo de Edipo? No, pues nadie. O sea, en psicoanálisis no hay definiciones operacionales. Entonces, si no hay definiciones operacionales, no puede haber medición tampoco. Y si no hay medición, ¿cómo puedes comparar? Entonces, cada psicoanalista lo que hace es opina y a partir de 2 o 3 o 4 pacientes saca una teoría. Eso es filosofía, a lo sumo es filosofía, pero no tiene nada de ciencia y no tiene nada de psicología. El psicoanálisis es muy aparte de la ciencia. Sí, el psicoanálisis es una pseudociencia, con toda seguridad, desde sus inicios, igual que el marxismo. El marxismo no es economía, es una pseudociencia, también en sus inicios, y no hay manera de rescatarlas. O sea, no hay manera. En cambio, las protociencias sí pueden desarrollar una ciencia porque tienen por lo menos un fundamento sólido. Pero léete el manifiesto comunista. Bueno, el Capital es un poco más complejo y largo, pero o sea, no genera ninguna predicción. Y donde se ha aplicado el marxismo ha colapsado. Entonces tienes que teóricamente no tiene sentido, de acuerdo a la economía actual. Cualquier economista sabe que el marxismo no es aplicable económicamente. Y también con referencias históricas ha colapsado donde se ha aplicado y ha generado digamos, pobreza y miseria donde se ha aplicado. Y retraso, ¿no? Los países que han sido originalmente comunistas son más atrasados que los países donde ha habido libertades económicas y donde ha habido capitalismo, digamos, desde antes, ¿no? Tal vez el capitalismo no sea la última versión, pero actualmente se piensa que lo mejor es una democracia capitalista, pero también socialista en términos de educación y de salud. O sea, mantener un mercado liberal con algunas restricciones, pero lo que se llama una democracia transhumanista, que ya será motivo para otra charla, ¿no? La democracia transhumanista es una democracia social adaptada al mundo moderno que se plantea, ¿no? A ver, una pregunta más. Conforme lo que se dice que la filosofía cuestiona el conocimiento científico. La filosofía sí, la filosofía cuestiona todo.
todo se puede cuestionar y los científicos mismos también cuestionan sus propias teorías. Entonces, eso es lo rico de la ciencia, que invita la crítica. Lo que pasa es, claro, si tú vas a hacer una crítica, si tú estás trabajando en un laboratorio para identificar el gravitón, que hasta ahora no se ha detectado, pero debería existir, ¿no? Entonces, ¿qué teorías o qué críticas te van a servir? ¿Las críticas que vengan de la filosofía o las críticas que vengan de la física cuántica? Claro, un filósofo probablemente no sepa lo básico de la mecánica cuántica para siquiera poder criticar. Entonces va a dar apreciaciones muy generales. Es como que un psicoanalista quiera criticar la mecánica cuántica, ¿no? Acaba en la calle, porque tienes que primero saber todo lo que se ha investigado sobre el tema para recién poder criticar. Si no eres un experto en el tema, no vas a poder criticar. Tienes que conocer el tema a profundidad. Entonces, claro, si estás dentro de la filosofía sin formación científica, puedes criticar lo que sea, pero vas a quedar muy mal, ¿no? Entonces, los filósofos actuales tienen que saber de ciencia, si no van a caer de más. Van a filosofar sobre cuestiones que ya se conocen, ¿no? Van a filosofar sobre el origen del hombre o filosofar sobre el origen de la Tierra cuando ya se sabe con cierta certeza cómo se generó la Tierra y cómo se generaron las especies. O sea, sería digamos, un acto filosófico vacuo. En cambio, la filosofía está para reflexionar en temas en que la ciencia aún no tiene la respuesta. Entonces, harían bien los filósofos, primero, que sepan de ciencia, que sean alfabetos científicos, y segundo, que filosofen en los puntos en los que aún hay misterio, ¿no? El origen de la vida, que hubo antes del Big Bang, pero no van a filosofar sobre, no sé, la gravedad o sobre la velocidad de la luz, cosas que se conocen muy bien, ¿no? La ciencia requiere de filosofía. Una última nada más antes de... La ciencia ha incorporado lo mejor de la filosofía. Y la filosofía que reflexiona sobre la ciencia se llama filosofía de la ciencia. Y dentro de la filosofía de la ciencia tienen la epistemología, ¿no? Bueno, la epistemología también puede haber epistemología que no sea de la ciencia, pero normalmente la epistemología desarrollada es la epistemología de la ciencia, ¿no? Entonces, la epistemología estudia lo común en todas las ciencias para poder entenderlas mejor. Ahí está un filósofo como Mario Bunge, ¿no? Entonces, la filosofía y la ciencia tienen que ir de la mano, tienen que ayudarse, pero si los filósofos comienzan a hacer filosofía siendo ignorantes en ciencia, quedan mal, ¿no? Quedan realmente mal. Y quedan mal ante las futuras generaciones, ¿no? Quedan como ignorantes. Y eso es lo que estamos viendo bastante. Hay muchos filósofos posmodernos que filosofan sobre cuestiones que no conocen. Muchas gracias, Víctor Andrés. Ha sido una magnífica conferencia. Nos has abierto muchos campos. La universidad y nosotros te damos las gracias. Siempre diciéndoles que los jueves culturales son para estos temas. Nos gustaría volverte a invitar. Ojalá que tu apretada agenda lo permita. Y como verás, hemos tenido muchos invitados. Tú has visto que mucha gente está ávida de aprender la ciencia, lo cual tú que eres un divulgador científico habrás visto que sí, tus palabras van a quedar en la memoria de nuestros estudiantes y de nuestros visitantes, que no son estudiantes, son personas formadas ya, pero que quieren seguirse formando. Y entonces nuevamente te damos las gracias por el sistema de bibliotecas, por los jueves culturales, y te invitamos a que también nos visites a nuestros viernes de poesía, a nuestros talleres, etcétera, ¿no? Quedan ustedes cordialmente invitados, no dejen de ver las noticias del campus de la universidad que dan nuestras noticias culturales. Muchas gracias, Víctor Andrés, y un saludo muy grande para ti y por la delicia que ha sido tu conferencia. Muchas gracias, y gracias a Alfredo Correa, que nos ha permitido la tecnología adecuada, y a Susana Valverde y a Mónica Patricia, que nos ayuda siempre en esos jueves culturales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, de verdad, y en cualquier momento estoy disponible. A mí me encantan esas actividades culturales, y gracias a Carolina también, que está observando, que no la veo hace tiempo. Ay, qué bueno.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias.